Muy buen día, muy buena tarde si usted nos ve de manera diferida, muy buena noche si también nos ve ya con una helada bien prometedora para inaugurar el fin de semana. Sean bienvenidos usted que nos ve en el territorio mexicano y más allá, a 7 días este espacio, Obed, en el que presentamos, pues sí, materiales informativos sobre asuntos que en el curso de la semana, en el curso de los más recientes 7 días, elaboramos aquí en Sin embargo. Así es, una semana, temas internacionales, temas legislativos, particularmente hay dos planteamientos que trajo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien por cierto cumple el miércoles, cumple su primer año ya de gobierno formal y lo hará formalmente con un mensaje el próximo domingo, donde aquí tendremos una cobertura con nuestras compañeras Romina Gándara, Montserrat Antúnez, Dulce Olvera, Perla Velázquez e incluso con nuestra compañera Mema Yamel, me parece que sí, va a estar ahí en la mesa de análisis concluyendo precisamente el mensaje de la presidenta de México en la conmemoración de su primer informe, su primer año de gobierno. Exacto, es una semana que va en ese tema. Ella anuncia, por ejemplo, que va a hacer un planteamiento para desaparecer el fuero, acabar con el fuero en la reforma electoral que está analizando, integrando una iniciativa, una comisión presidencial que ella misma nombró y que encabeza el Pablo Gómez. Un político bastante experimentado. Ex todo. Es lo que te decía, ex todo. Pues sí, porque es un político básicamente que ha pasado por todos los cargos legislativos desde bastante tiempo. Es una de las figuras de la izquierda prácticamente a lo largo de mucho tiempo. Bueno, nada menos que fue dirigente en el movimiento estudiantil de 1968 y de entonces para acá, Pablo Gómez ha sido una de las figuras de la izquierda. Bueno, cuando se legaliza el Partido Comunista Mexicano, en 1979, él es uno de los diputados de esa bancada del Partido Comunista Mexicano en las elecciones de 1979 y después de la reforma política en el sexenio de José López Portillo. Y él ha pasado por todos los partidos de izquierda, desde el Partido Comunista Mexicano, luego el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, hasta el Partido de la Revolución Democrática, que también él presidió. Exacto. Él presidió en 2 ocasiones como interino, después del fraude interno de 1999, cuando termina su periodo Andrés Manuel López Obrador y se enfrentan Amalia García y Jesús Ortega y se da un cochinero, literalmente, que tiene que anularse y entonces el presidente interino es Pablo Gómez. Y luego Pablo Gómez se incorpora a Morena. Exacto. Y hasta la fecha, entonces sí, es un veterano de la política en México. Y particularmente de la izquierda, lo ha sido todo en ese aspecto. Sí. Entonces él es la cabeza de esta comisión presidencial que es la encargada pues de elaborar esta iniciativa de la reforma electoral. La presidenta habla con respecto al fuero para desaparecerlo. Ella va a presentar esta propuesta. También fue una semana en cuestión de la ley de amparo. Avanza en el Senado, pero avanza con un añadido en un transitorio que no había sido, dice la presidenta, propuesto originalmente por ella en esta iniciativa original. Hoy mismo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ministro en retiro Arturo Saldívar va a la conferencia y da cuál debería de ser ahora que están los diputados el añadido adecuado para que pues pueda, digamos, eliminarse algún tipo de controversia que van a hacer en cuestión a juicios procesales, que van a hacer los añadidos suficientes para que, si bien dice hay jurisprudencia, también ha habido mucho debate con respecto a esto y lo que ellos quieren es que no se atente contra derechos adquiridos. Bueno, es una larga exposición la que da hoy el ministro en retiro y eso es uno de los temas, pero también, Álvaro, es una semana de un personaje que acapara los reflectores, bueno, desde la semana pasada. Adán Augusto López Hernández. Sí, es una semana la que está concluyendo
muy intensa, incluyendo naturalmente la detención, la captura, y no sabemos todavía a esta hora en dónde están y en qué condiciones mexicanos que viajaban en las embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Pero esta semana, pues sí, se cumple efectivamente el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se conmemora también el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Esos son fechas muy importantes que evidentemente generan pues deliberación pública en un contexto mexicano muy intenso en la vida pública de nuestro país, y eso es muy bueno, que se discuta absolutamente todo, incluyendo estas reformas a la ley de amparo, que para quienes no somos abogados, a lo mejor no le damos demasiada importancia, y la tiene y mucho, a partir de que, gracias al amparo, que es una institución jurídica que México ha aportado al mundo desde el siglo XIX, también ha significado muchos abusos por parte de los poderes económicos, aquellos que no quieren pagar impuestos, aquellos que evaden impuestos, pero también, además de los delincuentes de cuello blanco, los delincuentes del crimen organizado, que encuentran también en el amparo el recurso para evadirse. Entonces, aunque no seamos expertos en derecho, aunque de pronto no lo entendamos, lo que está ocurriendo en esta reforma tiene que ver justamente con eso, y hay resistencias, pues claro que las hay, así como hay resistencias en muchos aspectos en nuestro país, pues parte de la vida democrática debe ser así, es pesos y contrapesos, deliberación pública, a veces sí, muchas mentiras, muchas manipulaciones que forman parte de nuestra gloriosa tradición periodística en México, la manipulación, la mentira, la parcialidad, pero es parte también de lo que estamos en este país tratando de transformar. Digo todo esto, Obed, porque fue una semana, sí, con muchos temas, y aquí le vamos a presentar solamente algunos que tienen que ver con lo que, por ejemplo, enfrenta la presidenta y su equipo de gobierno después de este primer año de gobierno, y lo que encara hacia los próximos 5 y en lo inmediato, particularmente el que tiene que ver con el tema número 1 de preocupación de los mexicanos, que es la inseguridad. La inseguridad, la violencia detonada, como todos sabemos, particularmente en el periodo neoliberal, con cuestiones políticas, principalmente la que todos conocemos de esta guerra del narcotráfico emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, y que se la da y se la asigna a un narcotraficante, a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, precisamente por sus vínculos contra el narcotráfico. Es una situación que ha persistido desde entonces, con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador logra contenerlo, pero estamos hablando que se mantienen los altos índices de violencia, y ahora la presidenta lo que ella ha dado cuenta es que se han empezado a registrar las reducciones. Sin embargo, 32%, que es la cifra más reciente. Y si lo ves en perspectiva, es un 32% que después de tantos años en los que había ido hacia arriba, pues empiezan a ser indicadores prometedores. Pero esto no solo ha sido porque sí, algo que ha hecho la presidenta, lo hemos platicado, es la manera en la que ha dotado de un blindaje legal, de un blindaje estructural al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que ha llevado a cabo por ejemplo, estas reformas en inteligencia, en labor de que los policías puedan llevar a cabo como primeros correspondientes, investigar lo que hicieron en la Ciudad de México, llevado a nivel federal con una mayor coordinación, él siendo en la cabeza de la
el cuerpo de seguridad, del gabinete de seguridad, pues ha dado resultados. El mismo hecho de que sea la presidenta quien diga cualquier tema de seguridad, no es que yo no esté enterada, sino le corresponde al gabinete de seguridad, eso lo hemos visto, ha dado resultados. El propia manera en la que los principales capos de la droga son llevados a Estados Unidos, la coordinación y todos estos mecanismos dan cuenta de cómo se ha estado empezando a trabajar lo que es uno de los principales retos que enfrenta México desde hace años, Álvaro. Efectivamente, y bueno, este es un trabajo que ha preparado nuestra compañera Montserrat Antúnez, un reportaje justo sobre el tema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país, que está cediendo, pero que todavía representa el principal problema que enfrenta México. Vayamos a este trabajo. En su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se enfocó en reforzar las capacidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que trabaje en conjunto con otras dependencias. Por ello, avanzaron reformas que dejan a cargo del secretario de Seguridad Omar García Harfuch la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad y dan más tareas de investigación tanto a ministerios como a la Guardia Nacional. El gobierno federal y académicos reconocen que entre los grandes retos que enfrenta el gobierno de México está disminuir delitos de alto impacto como la extorsión, además de desmantelar e investigar las redes criminales que operan en colusión con funcionarios, como reveló el caso del huachicol fiscal operado por funcionarios de la Marina. Analistas consultados por Sin embargo coincidieron en que en este primer año de gobierno ven como un acierto que se prioricen trabajos de seguridad basados en la coordinación con distintas dependencias y trabajos de inteligencia. A nosotros nos parece un acierto absoluto que haya un cambio en la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El cambio es notable, los datos así lo indican. Con la presidenta Claudia Sheinbaum se acabó la política de abrazos y no balazos, que en términos operativos fue una política de omisión que permitió la expansión de las organizaciones criminales. Incluso durante los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum pudimos ver un incremento notable en el número de operativos en contra del crimen organizado, lo que da cuenta de una política de debilitamiento operativo en contra de las organizaciones criminales. Si bien esta política bien puede estar influenciada por las presiones de Estados Unidos, lo cierto es que también tiene un componente de voluntad y de interés político propio e interno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un acierto el combate operativo al crimen organizado, por supuesto no es una condición suficiente, pero sí una condición necesaria para avanzar hacia un proceso de pacificación. Y en este marco de ir construyendo estas piezas que nos lleven hacia este camino, también parece un acierto el empoderamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por García Harfuch. Sobre todo pensando que estamos en un contexto irreversible de militarización. Un contrapeso civil es fundamental y más si se va a realizar desde la inteligencia. Es fundamental que la política de seguridad esté encabezada por los civiles a través de la inteligencia, dado que eso nos puede llevar a hacer un trabajo más eficiente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Las instituciones civiles de seguridad, digamos que tienen mayor formación para entender las dinámicas de prevención, contención y reacción de la seguridad pública bajo una lógica, digamos, de protección ciudadana, a diferencia de las Fuerzas Armadas que tienen una formación castrense orientada a la eliminación de los enemigos. En ese sentido, es un acierto que el liderazgo en la inteligencia, es decir, en la investigación criminal y la ejecución de operativos esté encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional expuso una reducción de 27 homicidios diarios en promedio, en comparación con septiembre de 2024, ya que al inicio de la administración el promedio diario era de 86.9 y agosto de 2025 cerró con 59.2 homicidios. A ello se suma que
habían registrado estallidos de violencia, específicamente en los estados de Sinaloa, Tabasco y Guanajuato. Ante este panorama y la apuesta por trabajar en conjunto, académicos destacaron la importancia de fortalecer tanto la rendición de cuentas de la Fiscalía General de la República y las capacidades de las fiscalías locales. Que ha habido algunos intentos de quitarle facultades a las fiscalías para devolverlas a otras instituciones que pudieran ser más sólidas o cuando menos más cercanas a la gente. Me refiero, por ejemplo, a las comisiones de búsqueda, ¿no? Ese fue un típico caso, basado en el caso colombiano también, en que la desconfianza hacia las fiscalías pues ha llevado a crear una institución de búsqueda con todos sus problemas, pero que sí está más cercana a las propias víctimas, ¿no? Y con todos sus problemas, sin decir que es perfecta, pero y la Fiscalía siempre se ha resistido mucho, también la General de la República. Bueno, por otro lado, ahora tanto la Guardia Nacional como ya algunas policías estatales, tanto también la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, más cuerpos policíacos en el país tienen esa función o se van capacitando como detectives, ¿no? Como posibles investigadores en coordinación con el Ministerio Público. Bueno, ahí también sería un poquito un mecanismo, pero en el nivel central estructural, el propio nudo que ha representado las fiscalías como herederas de un sistema, creo que todavía no han sido tocadas. La autonomía que se concedió en transformarlas de procuradurías a fiscalías tampoco ha resultado ser un éxito, no ha resultado ser tan autónomas tampoco del poder político, sobre todo en ciertos estados con presencia unipartidista, por ejemplo, bueno, en el gobierno más de 30 años como Guanajuato, entre otros. Y entonces, bueno, ahí yo creo que el próximo paso, además de lo otro que señalé, pero sí es estas reformas de fiscalía, pues para acercarlas a la gente. Entre la población a nivel nacional, la inseguridad se percibe como el problema más grave. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI publicada este mes, en el 64% de la población, la inseguridad genera más preocupación. En cuanto al delito de extorsión, la Secretaría de Seguridad informó que el delito creció un 27.7% entre el primer semestre de 2019 y junio de 2025. Por ello, en julio, la presidenta envió al Congreso una iniciativa para homologar este delito en todo el país y que pueda ser perseguido de oficio, y presentó una estrategia nacional enfocada en atender este delito. A ello se suma que en las últimas semanas se anunció la detención y vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado como líder del grupo criminal La Barredora, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Y a nivel federal, la Secretaría de Seguridad identificó una red de empresas y servidores públicos de la Marina relacionados con el mercado ilícito de combustibles, mejor conocido como huachicol, en terminales marítimas de Tamaulipas. La corrupción fue reconocida por el secretario de Marina, Raimundo Morales, y aseguró que se combatirá la impunidad. Para los analistas, esto es muestra de avances en materia de seguridad, pero insistieron en la importancia de que las investigaciones avancen hasta obtener sentencias. Es un problema en el cual hay desfalcos a la nación, hay problemas de configuración en la cual el Estado mexicano, pues desgraciadamente, estaba, digamos, agarrado, estaba capturado por estas redes. Digo, no entiendo de otra manera el huachicol fiscal. Pasó frente a los ojos de todos porque había impunidad, porque se podía, vamos a llamarle. Hoy en día ya hay límites y creo que dentro de ello tiene que derivar de coordinaciones en los cuales tanto militares como corporaciones y civiles logran ponerse en una coordinación adecuada para ofrecer una salida que salvaguarde los intereses de la nación, no de grupos o actores que al final del camino se han beneficiado. Habrá que ver hasta dónde llega esta estela de corrupción y de vínculos que tuvieron estos grupos o actores para dar cuenta si la detención, por ejemplo, de permíteme decirlo así, Hernán N., nos arroja la posibilidad de
encontrar vínculos políticos, vínculos financieros y al final tratar de blindar a la sociedad de estos actores que generaron, pues ahora sí, una economía ilegal bastante poderosa y que podríamos insinuar en el sexenio pasado estuvieron avalados quizá o no por políticos que no sabemos de qué cuño son ni cuál es la relevancia de los mismos. Porque una cosa es ver solamente las cabezas, pero esto no se quedó en las cabezas o no se quedó en los de abajo. Hay una relación mucho más importante de contubernio, corrupción, cohechos, ¿no? Etcétera, que necesariamente requieren ser comprendidos y por el bien y la salud del país requerimos de que la Secretaría de Seguridad, más la Guardia Nacional, más la competencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército puedan arrojarnos mayores indicios de cómo fue este vínculo y cómo se tejió esta red que necesariamente tiene cabezas muy claras. Detener a Hernán N. es solo es jalar un hilo. Todavía falta desmontar toda estructura que necesariamente atrapó a la dinámica. Y ahí creo que el trabajo del señor secretario de Seguridad es muy importante, como lo es de la Guardia Nacional y del Ejército y Marina, en tanto si esto también tiene un vínculo en el área de aduanas, si esto también tiene un vínculo en el área de ver hasta dónde penetraron estas redes que evidentemente son demasiado lesivas. Bien, también hay un trabajo que elaboran nuestros compañeros de la unidad de datos, hablando sobre los otros retos que va a tener que ha tenido que afrontar en este primer año y evidentemente lo va a tener que hacer hacia adelante. Nuestros compañeros Alejandra Padilla y Arturo Daen dan cuenta de otros tres, que es la deuda, el empleo formal y la falta de medicamentos. En todos estos aspectos hemos visto pues, que la presidenta ha ido avanzando. Por ejemplo, la falta de medicamentos, se dio a conocer que ya desde octubre iban a... si no entregaban los medicamentos que las empresas que tenían ahí sin haberlos dado al sistema de salud público, iba a empezar a haber sanciones. En cuestión de deuda, particularmente lo que hemos visto de Pemex, la presidenta ha adelantado que todavía tiene que pagar el próximo año a partir de la maldita deuda corrupta de Pemex que heredaron de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Son dos cuestiones que se han ido atendiendo, y también la cuestión del empleo formal, que ahí han ido lidiando poco a poco, pero han estado avanzando en la manera lo que puedan. Otras cuestiones que también han ayudado es, por ejemplo, programas sociales para ir revirtiendo los altos índices de rezago social que igual se han heredado de tiempo atrás. Con lo que sucedió en el gobierno de López Obrador, pues prácticamente fue histórico el nivel de personas que salieron de la pobreza, y de ahí ha sido hacia adelante. También es importante destacar la inversión extranjera directa, que ha llegado a niveles prácticamente récords. Eso, junto a otros indicadores, han mantenido a la economía a flote. Sin embargo, también hay retos que, aunque no son, no podemos magnificarlos, tampoco se pueden minimizar, no se pueden dejar de a un lado, porque están latentes y ahí se tiene que prestar atención, Álvaro. Sin duda. Pues claro que hay problemas en un país como México, y el tema es resolverlos, afrontarlos y resolverlos, aunque muchos de esos temas tengan una explicación en el pasado. La deuda, por ejemplo, pues claro que hay un problema de pagar lo que se contrajo en términos de deuda para Petróleos Mexicanos. Pues si aumentan la deuda al 100%, como ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto y también de Felipe Calderón, y se generan esos compromisos que están calendarizados para pagar, pues sí, se tiene que afrontar. Y eso es lo que está ocurriendo. Igual en el caso del empleo, nunca en la historia de México había habido un porcentaje de desempleo tan bajo como ahora. Se requiere que haya mexicanos que están en la informalidad, que se incorporen a la formalidad. Sí, exacto. Sí, ese es un reto. Y bueno, eso se requiere que haya mayor
mayores plazas de trabajo y eso implica que haya mayor inversión. Si hay inversión productiva como la hay, pues ese fenómeno de empleo formal y con una tendencia a que sea bien pagado, como ha sido la política salarial desde 2018, pues eso implica, obviamente, que también haya menos mexicanos en condiciones de pobreza. Y si esa política salarial, esa política económica, esa política social se consolida después de 7 años, pues evidentemente la ruta es que habrá menos pobres en nuestro país, que ese es justamente el objetivo, que siga habiendo esa capilaridad social, es decir, ese ascenso de mexicanos a un mejor nivel de vida que no hubo durante las décadas del modelo neoliberal. Entonces, así inicia este segundo año la presidenta Claudia Sheinbaum y le presentamos este trabajo de nuestros compañeros. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Claudia Sheinbaum cumple su primer año como la primera presidenta de México. Un año de retos, compromisos y resultados que marcan la ruta de su administración. La reducción de delitos como homicidios y feminicidios es uno de los logros más importantes en este primer año. Los datos muestran que de agosto de 2024 a agosto de 2025 fue registrado un promedio de 59.2 asesinatos al día. Esto significa una reducción del 32% en comparación con el año anterior. Y si comparamos enero con agosto de este año, los homicidios se redujeron en 18%, mientras que los feminicidios disminuyeron en 22%. Además, esta administración ha detenido a 32.400 personas por delitos de alto impacto y ha asegurado más de 16.000 armas y 245 toneladas de droga. No obstante, en materia de seguridad, las extorsiones y desapariciones siguen siendo un reto muy importante para este gobierno. Y en el rubro de salud, el desabasto de medicamentos es uno de los desafíos más importantes para la administración de Claudia Sheinbaum. Tanto a los centros de salud como a los hospitales les están llegando los medicamentos. Aquellos medicamentos que no han llegado tiene que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos. Pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%. Este desabasto afecta principalmente a pacientes que necesitan medicamentos de especialidad y oncológicos. Además, la falta de infraestructura también limita la atención médica. Y es que, aunque la presidenta se comprometió a abrir 27 hospitales en los primeros meses de su mandato, hasta ahora solo se han completado 3, 2 del IMSS y 1 del ISSSTE. Por otro lado, en cuanto a programas sociales, la presidenta Sheinbaum ha mantenido los que ya existían y ha creado 3 nuevos: la pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y el programa Salud Casa por Casa. En los primeros 6 meses de este año, los programas sociales han significado un desembolso de 291,000 millones de pesos y han beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos, principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México. Esto es lo que muestran los datos del gobierno federal.
Ahora pasemos al rubro económico. La inversión extranjera directa alcanzó un récord en el primer semestre de 2025 de 34.265 millones de pesos. Además, las nuevas inversiones crecieron más de 3 veces en comparación con el año anterior. Y la economía mexicana superó los riesgos de recesión y mantiene una perspectiva positiva para 2026. Pero otro de los grandes retos sigue siendo la deuda de Pemex. ¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. Increíble. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense, 250,000 millones. Esta empresa tiene vencimientos por 250,000 millones de pesos solo en intereses durante este año. Por lo cual, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un plan para que Pemex alcance la autosuficiencia financiera en 2027. Por último, el empleo formal ha avanzado más lento de lo esperado. Hasta agosto de este año fueron creados 40% menos empleos que el año pasado. Aún así, la tasa de desocupación se mantiene baja con un récord de 2.22% en marzo de 2025 y los programas para trabajadores de plataformas digitales sumaron más de 133,000 nuevos empleos. Así, en su primer año, la presidenta Sheinbaum ha logrado avances en seguridad, programas sociales y economía, pero aún enfrenta desafíos importantes en salud, empleo y la deuda de Pemex. En su segundo año, el reto será consolidar estos logros y cumplir los compromisos faltantes para lograr un México más seguro y justo para todas y todos los mexicanos. Esta fue también, en contraste con la semana positiva para la presidenta Claudia Sheinbaum al llegar a su primer año de gobierno, pues una semana negra para Adán Augusto López Hernández, cuyo escándalo por su relación con Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Ciudadana de Tabasco, en el gobierno anterior, pues lo ha alcanzado. Pero también la falta de claridad en sus ingresos, en el origen de sus recursos, ha implicado que Adán Augusto López Hernández tenga que convocar a 2 conferencias de prensa en unos cuantos días para tratar de explicar algo que tampoco queda muy claro, incluyendo si los recursos que obtuvo, particularmente en 2023 y 2024, alrededor de 80 millones de pesos, tienen su origen en actividades transparentes. Y no son transparentes, porque dice él que pagó impuestos por estos recursos, pero estos recursos tampoco queda claro si los obtuvo como notario público, que lo es en el estado de Tabasco, la notaría 27, de la que es titular y que hoy atiende su suplente, o si esos recursos son todos con origen en la ganadería que él dice a la que también se dedica, o a qué obedecen pagos de empresas que él formalizó también en su notaría. Son los pecados de Adán, no son el pecado como cuenta la mitología del origen de la vida, de Adán, Eva y Adán comiéndose la manzana, pero son temas que ha colocado a Adán Augusto López Hernández en una situación política muy comprometida, pues porque es el coordinador
de los senadores de Morena y es también presidente de un órgano de gobierno del Congreso de la Unión, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Entonces, Obed, es un tema, el de Adán Augusto López Hernández, en sí mismo, explosivo también para la propia presidenta de México. Sin duda, fue una semana en la que nuestro compañero Arturo Daén, de la unidad de datos que encabeza nuestra compañera Daniela Barragán, saca este reportaje en el que da cuenta cómo Adán Augusto López Hernández ayudó a la familia de Hernán Bermúdez Requena a registrar más de 10 empresas. Vamos a ver este trabajo. Una de las empresas que hizo pagos millonarios a Adán Augusto López por asesorías legales en 2024 y al menos una decena de empresas de familiares de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora, tienen algo en común. Recurrieron a la Notaría 27 en Villahermosa, Tabasco, de la que aún es titular el senador, para validar su creación y cambios clave en su estructura. La empresa Capital Cargo del Golfo acudió en junio de 2024 a la Notaría 27 para cambiar su objetivo social, sumar funciones como la de dedicarse a la compraventa y arrendamiento de aeronaves, recibir concesiones y participar como licitante para obras públicas. Esa empresa, según las declaraciones ante el SAT que obtuvo Televisa, pagó a Adán Augusto López en 2024 un total de 18.8 millones de pesos. En julio de 2024, justo un mes después del cambio en su razón social, Adán Augusto obtuvo ingresos por 26.8 millones de pesos. El trámite de Capital Cargo del Golfo lo validó la suplente de Adán Augusto en la Notaría 27, Adela Ramos López. El ahora senador pidió licencia a la notaría desde 2018. Capital Cargo del Golfo firmó contratos por 13 millones de pesos con los servicios de salud de Tabasco, cuando Adán Augusto era gobernador en 2020. Para trabajos de mantenimiento de infraestructura. Esto ocurrió cuando la empresa tenía apenas 2 años de creación. Obtuvo contratos por adjudicación directa por casi 22 millones de pesos, cuando Adán Augusto ya había solicitado licencia a la gubernatura, pero finalmente durante su mandato. En conferencia, el senador morenista aseguró que nunca ha combinado su labor de notario con la de funcionario público y que los 79 millones que le pagaron empresas entre 2023 y 2024 son por asesorías legales. ¿A través de un despacho? ¿Cómo es que da usted esas asesorías? Como persona física, yo tengo un domicilio fiscal establecido en Plutarco Elías, calle 515, Colonia Jesús García. Ese es mi domicilio legal, mi domicilio fiscal, y ahí yo tengo un despacho. Aunque esa dirección, Plutarco Elías Calles 515, coincide exactamente con la dirección de la notaría en la que asegura que ya no trabaja y que el 26 de septiembre había dicho que renta. Como no ejerzo ahora como notario, rento esa oficina. La ley del notariado de Tabasco dice que la función de notario es incompatible con un cargo público, aunque él asegura que no ejerce, mientras su despacho está en la misma dirección que la notaría. La Notaría 27 fue la notaría de confianza para la red de empresas de familiares de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad detenido por presunta asociación criminal. Al menos 10 de las 30 empresas de su hermano y 2 sobrinos recurrieron a ella para registrar su creación o hacer ajustes en sus representantes y operaciones. Esto según los datos en el Registro Público de Comercio. En 1997, por ejemplo, el hermano de Hernán, Humberto Bermúdez Requena, registró ante el notario Adán Augusto López la empresa Gravera Río Uxcatán. Esa empresa en 2021, cuando Adán Augusto López aún era gobernador, obtuvo un contrato por 15 millones de pesos de la Secretaría de Obras de Tabasco. Los sobrinos de Hernán Bermúdez Requena, Raúl y Gerardo Bermúdez Arreola, también registraron en la Notaría 27 la creación de empresas como Desarrollo Empresarial Tulija, Copsa Corporativo y Constructora y Arrendadora del Atlántico. Nuestro compañero Arturo Daén también en otra segunda pieza profundiza todo este entramado de negocios, de giros negros de la familia de Hernán Bermúdez Requena. Estamos hablando de centros de espectáculos, hoteles, moteles, bares, cabaret, centros nocturnos que fueron suspendidos por el gobierno de México y que no pueden tener una explicación porque no la tienen si no es a partir de la mano de Adán Augusto López Hernández, propietario de una notaría, una de las que hay en Tabasco, pues digamos, amigo de Hernán Bermúdez Requena. Recordemos que ellos se conocen en el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez. 1992. Entonces, no es posible entender la manera en la que va desarrollando sus giros negros Hernán Bermúdez Requena si no es de la mano de Adán Augusto López Hernández, Álvaro. Sí, es
es muy importante también tener memoria. Todo notario, pues, protocoliza, hace su trabajo legal de registrar empresas, debe evidentemente revisar todo. Sí, porque da fe pública de que todo es legal, debe revisar todo. En el caso de las empresas de la familia de Hernán Bermúdez Requena, no es solamente él, este hombre identificado como el jefe del grupo criminal La Barredora. Es su hermano Humberto, que fue uno de los constructores favoritos en el gobierno de Roberto Madrazo Pintado, que está calladito. Sí, el dueño de Latinus. Que no se olvide. Un medio que en realidad tiene una lógica política, no una lógica periodística. Por más que digan lo que quieran, por más que griten y que hagan chistoretes o que hagan comedia, es el clan de Roberto Madrazo el que está detrás de Latinus. Bueno, ¿por qué guarda silencio don Roberto Madrazo? Porque Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, pues fue el que hizo negocios en ese sexenio. Y por eso guarda también silencio Manuel Andrade Díaz, ex gobernador también de Tabasco, porque, bueno, Hernán Bermúdez Requena fue subsecretario de su gobierno. Pero aquí es muy importante recordar que Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena se conocieron en 1992. Es una relación de 33 años. Y bueno, la notaría de Adán Augusto López Hernández registra negocios que tienen que ver con los giros negros, efectivamente. Bares, restaurantes, centros nocturnos, no digo que prostíbulos, casinos. Y luego, el tema de los casinos se atiende desde la Secretaría de Gobernación. Y él fue secretario de Gobernación. Y de hecho, el sobrino de Hernán Bermúdez Requena, hijo de Humberto Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay por negocios ilícitos y también por el negocio de los casinos. Entonces, sí es importante documentar justamente esta relación de Adán Augusto López Hernández con los giros negros del clan Bermúdez Requena. Y este es otro trabajo de nuestro compañero Arturo Dain. Como notario en Tabasco, Adán Augusto López Hernández validó legalmente a empresas de la familia de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Entre ellas está Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, firma con la que los Bermúdez extendieron toda su red de casinos y sitios de apuestas en línea, negocios a los que tanto la UIF de Hacienda como la Secretaría de Gobernación les suspendió operaciones. Datos del Registro Público de Comercio muestran que en 2017 el hermano de Hernán Bermúdez Requena, Humberto Bermúdez Requena, acudió ante el notario Adán Augusto López Hernández para crear una empresa. Además de operar casinos, su razón social incluyó la explotación y administración de discotecas, cabarets y centros nocturnos. Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste aparece ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la titular de la marca Crown City Beats y Humberto Bermúdez Requena de la marca Crown City Casino. Esto coincide con los nombres de otras empresas de casinos y apuestas creadas por los Bermúdez, Crown City Premium y Crown City Premium Corporativo. Esta última la registraron ante el notario Narciso Teo Oropesa Andrade, quien fue secretario de Movilidad en el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco. Además, los Bermúdez conformaron empresas de casinos con la razón social Con Suerte y Alegría en Campeche, Baja California, Sonora y Yucatán. En el registro de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, se puede observar que un permiso otorgado en 2017 a una empresa llamada Operadores de Conciertos Numéricos se extendió a la razón social Crown City, para que también
pudiera operar apuestas en línea y un casino en Aguascalientes. Con una búsqueda en internet aparecen anuncios y páginas web promocionando casinos con el nombre Crown City en ciudades como Morelia, Irapuato, Coatzacoalcos, Ciudad Juárez y Mérida. En su página, el casino Winpot dice que opera por medio del permiso otorgado por Segov a la empresa Pur Umasal Top SADCB, misma que obtuvo una extensión para su licencia en octubre del 2022, cuando Adán Augusto López Hernández era secretario de Gobernación. Pur Usamal Top, a su vez, ha registrado operaciones con empresa de los Bermúdez Requena con la razón social Con Suerte y Alegría. Este tipo de operaciones de permisos encubiertos no solo ocurrieron en México. En Paraguay, las autoridades detectaron operaciones de explotación clandestina de juegos de azar y estafas ligadas al sitio de apuestas deportivas crowncityplay.com.py, hechos por los que, entre otras personas, fue detenido en ese país como presunto responsable Gerardo Bermúdez Arreola, hijo de Humberto Bermúdez y sobrino de Hernán Bermúdez Requena. Un par de días después de esa captura, el 25 de julio, la Secretaría de Hacienda informó sobre el bloqueo de cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, socios y familiares. Y Segov suspendió las actividades de sus empresas con actividades de juegos y apuestas. Adán Augusto López Hernández ha insistido en que nunca tuvo conocimiento de actividades ilegales de Hernán Bermúdez Requena al nombrarlo como secretario de Seguridad en Tabasco y pidió esperar a que concluyan las investigaciones sobre el caso. Acuérdense que a todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni fiscalías, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidades. También iniciamos la semana, el domingo, con una publicación importante que publicas tú, un reportaje que publica Álvaro Delgado sobre Ricardo Salinas Pliego. Para toda la semana pasada la atención estuvo centrada básicamente desde presidencia, desde las distintas deudas que tiene también los propios acreedores que tiene allá en Estados Unidos, cuando el viernes se da a conocer en esta semana, más bien, cuando un juez de Nueva York ordena aquí a que Grupo Salinas desista de los recursos que ha implementado aquí en la Ciudad de México para no cumplir con la deuda que tiene allá en Estados Unidos. Es una deuda que adquiere TV Azteca de $400 millones, ya ahorita asciende a $580 millones. Recordemos que ellos metieron al gobierno mexicano en el marco del TEMEC como este tipo de inconformidades, porque Ricardo Salinas Pliego utilizó una autoridad mexicana, en este caso un juez, que es el que utiliza como argumento la COVID para no poder pagar su deuda. La presidenta dice, no, pues si es una deuda, él la tiene que pagar. Ya los acreedores han estado acercando con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en general parte del discurso de Ricardo Salinas Pliego que hemos escuchado ya un poquito más matizado a lo largo de todo este tiempo es hablar de gobiernícolas, de que él sí paga impuestos, de que el gobierno quiere que pague más de lo que él debe, de que para qué, incluso llegando a cuestionar el pago de impuestos, diciendo que mantienen esta clase de gobierno, esta clase de parásitos, los dice él. Pero oye, Álvaro, ¿de dónde proviene la fortuna de Ricardo Salinas Pliego? Es que este es el asunto también. Ricardo Salinas Pliego critica al Estado. Dicen que entre menos Estado haya, mejor. Y dice que quienes viven del gobierno son parásitos. Nada más que la fortuna de Ricardo Salinas Pliego fundamentalmente viene de las concesiones del Estado. Y no es solamente la televisión. Los negocios de Ricardo Salinas Pliego han recibido concesiones del Estado mexicano para ofrecer servicios de Internet, para generar energía eléctrica, para los negocios en el petróleo. Sí, Salinas Pliego no solamente se dedica a la televisión o a vender licuadoras a precios chiquitos y a los bancos. Las concesiones, los permisos del Estado explican
la riqueza de Ricardo Salinas Pliego y ni aún así quiere pagar impuestos que debe y aún así pide menos Estado. Este reportaje tiene que ver con eso, pues a documentar en la cara de Ricardo Salinas Pliego cómo lo que él dice es sencillamente su propio retrato. Este es el reportaje. Ricardo Salinas Pliego postula como empresario que el Estado no es la solución, es el problema. Sin embargo, su riqueza se ha construido durante décadas a partir de las concesiones y contratos que el Estado mexicano le ha otorgado. Su fortuna creció significativamente durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En este periodo recibió concesiones y contratos en sectores como televisión, internet, banca, petróleo, electricidad y publicidad oficial. Esta tendencia comenzó a declinar tras su rompimiento con la Cuarta Transformación y la exigencia de que pague más de 74,000 millones de pesos en impuestos que adeuda desde 2008. En 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la concesión de Televisión Azteca por 20 años. Posteriormente, Enrique Peña Nieto, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, prorrogó esta concesión hasta el 1 de enero de 2042, una decisión tomada a 2 semanas de concluir su mandato en noviembre de 2018. Otro negocio principal es Total Play, su empresa de servicios de Internet, telefonía y televisión de paga. Recibió la concesión inicial en 1995 durante el gobierno de Zedillo. En 2020, ya en el gobierno de López Obrador, el IFT le otorgó una prórroga por 30 años más, vigente hasta 2055. La empresa señaló que esto le permitiría continuar prestando una amplia gama de servicios de telecomunicaciones. Durante el gobierno de Peña Nieto, a través de la reforma energética, Salinas Pliego obtuvo la primera concesión para la explotación de recursos geotérmicos. Su empresa, Geotérmica para el Desarrollo, opera yacimientos en Nayarit para generar energía. Grupo Dragón, dirigido por su hija Ninfa Salinas Sada, recibió el primer título de concesión el 3 de noviembre de 2015, con la promesa de invertir 2.600 millones de pesos. La empresa se describe como una compañía mexicana con experiencia en el sector eléctrico. Además de la energía geotérmica, Salinas Pliego tiene un parque térmico en Mexicali, Baja California, e instalaciones para energía eólica en Arriaga, Chiapas y Ojuelos, Jalisco. Estos negocios también surgieron a raíz de la reforma energética de Peña Nieto. En el sector petrolero, su empresa Sagoil Offshore Services, dirigida por su hijo Benjamín Salinas Sada, ha obtenido contratos millonarios con Pemex, uno en 2015 por $101 millones y otro en 2019 durante el gobierno de López Obrador por más de $608 millones. Televisión Azteca ha recibido durante años importantes cantidades de dinero por publicidad oficial de todos los gobiernos, desde Salinas de Gortari hasta López Obrador. Por ejemplo, durante la administración de Peña Nieto, que gastó 60,236 millones de pesos en publicidad, la televisora recibió 7,800 millones. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dio instrucciones de no otorgarle más recursos publicitarios hasta que salde su deuda fiscal. Argumentó que es un tema ético y fiscal, pues no se puede pagar con dinero público a quien evade impuestos. Banco Azteca también se benefició con contratos para dispersar fondos de programas sociales del gobierno de López Obrador mediante tarjetas bancarias y tiendas Electra. Este negocio concluyó con la creación del Banco del Bienestar. Salinas Pliego también disfrutó de una concesión para un club de golf en Huatulco, Oaxaca, y tenía 2 concesiones de Conagua para reproducción de peces de agua dulce que utilizaba para regar el campo de golf.
La concesión venció el año pasado y no fue renovada por el gobierno actual. El fuero es una figura jurídica que impide a las autoridades a detener a diputados, senadores y someterlos durante el ejercicio de sus funciones, esto es importante, a un proceso penal por la comisión de algún delito. También en un inicio es una figura que se crea para que ellos tengan la libertad de expresar todo tipo de ideas sin tener que ser perseguidos precisamente por sus funciones o por la manera en la que se expresaban. Digamos, ese es el origen que data desde el siglo XIX en algunas cuestiones, y aquí en México, al menos en lo concreto, también hay estudios que la remontan principalmente en Europa, en cuestiones aquí, precisamente en el Parlamento, la necesidad o la libertad que ellos pudieran tener de expresar sus ideas. Bueno, eso es, digamos, el concepto, la idea de dónde proviene. Deriva en México ya los últimos años, todos nosotros lo sabemos, es una figura que ha sido utilizada, mal usada, para buscar impunidad. Sucedió con Ricardo Anaya, la presidenta lo recuerda, como cuando se le empieza a abrir esta investigación, él no tiene fuero, va a Estados Unidos y regresa a México una vez que ya tiene el fuero asegurado precisamente por el cargo que le regala la dirigencia de Marco Cortés como plurinominal en el Senado. Llega él, ya tiene esta figura de protección. Lo hemos visto también con Cuauhtémoc Cárdenas, quien es Cuauhtémoc Blanco Bravo, el exgobernador de Morelos, actual diputado de Morena, quien es denunciado precisamente por su media hermana de abuso sexual. Lo protegen para poder enfrentar este cargo. Lo hemos visto con Francisco García Cabeza de Vaca, que él sí se lo retira el Congreso Federal, pero se lo mantiene el Congreso Estatal, y la Suprema Corte le da la razón al Congreso Estatal en una de sus últimas en una resolución ya firme. Álvaro, el fuero, la presidenta ha planteado acabar con él, eliminarlo, y en cierta manera tiene razón al decir que es una figura del pasado que ha sido utilizada en busca de impunidad de todos los partidos. Sí, la impunidad llega hasta lo ridículo, que un legislador se emborracha, se embriaga, y solamente por el hecho de no ser detenido exhibe que es legislador. La inmunidad procesal, como se le denomina al fuero, es efectivamente que no haya represalias inmediatas contra las opiniones que manifiestan en el Parlamento diputados y senadores. Tiene fuero también el presidente de la República, en este caso la presidenta de México, las gobernadoras y los gobernadores, las presidentas municipales y los presidentes municipales, los diputados locales. Sí, es una figura que se ha prestado a muchos abusos durante mucho tiempo. Insisto, desde los latrocinios de gobernantes hasta borrachazos o pasarse un alto, violar la ley sin que haya consecuencias. Ha habido excesos efectivamente, y es, sí, hora de que se termine el fuero que se supone que había terminado desde hace 6 años. Eso se suponía y no terminó. Ahora, yo creo que es importante generar una discusión al respecto, pero la presidenta de México ha dicho, ya, que se acabe el fuero para que haya igualdad ante la ley de todos, incluyendo autoridades y representantes populares. Bueno, lo dejamos con este reportaje, con los abusos, sobre los abusos del fuero. Es una figura jurídica que impide a el fuero constitucional es una figura jurídica que impide a las autoridades detener o someter a proceso penal a diputados y senadores durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, este recurso legal ha sido empleado por legisladores investigados por actos de corrupción y otros delitos para buscar impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá eliminar esta figura en la reforma electoral
electoral, argumentando que pertenece al pasado. Señaló que incluso la presidencia carece de fuero, por lo que los legisladores tampoco deberían contar con esta protección. Como ejemplo, citó el caso del coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, quien permaneció 6 años fuera de México y solo regresó al obtener fuero como senador plurinominal. Anaya se había autoexiliado en Estados Unidos en 2021 mientras enfrentaba una investigación por el caso Odebrecht. El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas ha utilizado el fuero para evadir acusaciones de enriquecimiento ilícito. Desde 2022, la Fiscalía de Campeche ha solicitado sin éxito retirarle la inmunidad, acusándolo del desvío de 83 millones de pesos durante su gobierno estatal. El diputado morenista Hugo Eric Flores reveló que el expediente principal sobre el presunto desvío desapareció y que la Fiscalía General de la República nunca solicitó formalmente el desafuero de Moreno. Confirmó la existencia de al menos 5 expedientes distintos contra el priista. Uno de los casos más emblemáticos fue el del exdiputado perredista Julio César Godoy Toscano, quien en 2010 ingresó escondido en la cajuela de un automóvil a la Cámara de Diputados para evadir a la policía. Buscaba obtener fuero mientras era investigado por delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico. En 2017, el priista Antonio Enrique Tarín García intentó una estrategia similar al buscar asumir como diputado federal suplente mientras enfrentaba acusaciones de desviar más de 300 millones de pesos. Su intento fracasó cuando legisladores de oposición impidieron que ocupara la curul. Recientemente, la Cámara de Diputados rechazó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, legislador de Morena acusado de tentativa de violación. La sección instructora argumentó deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, generando críticas incluso dentro de su propio partido. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ha sorteado procesos judiciales pese a las acusaciones de delincuencia organizada y defraudación fiscal. La Fiscalía General solicitó su desafuero en 2021 tras obtener audios que lo vinculaban con el crimen organizado. Aunque la Cámara de Diputados Federal aprobó retirarle el fuero, el Congreso de Tamaulipas decidió conservar su inmunidad. La Suprema Corte validó posteriormente esta decisión, invalidando la orden de aprehensión en su contra. En 2021, el entonces diputado morenista Benjamín Saúl Huerta fue detenido por agresión sexual a un menor, pero recuperó la libertad gracias a su fuero. Tras ser desaforado meses después, fue sentenciado en 2024 a 22 años de prisión por violación. Ese mismo año, la Cámara de Diputados también retiró el fuero a Mauricio Toledo, exlegislador del Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito. El proceso permitió el inicio de acciones penales por presuntos actos de corrupción. La última situación que se habló mucho en la semana, particularmente ayer en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue lo referente a la reforma a la ley de amparo. Que se agrega ahí un párrafo en un transitorio donde la oposición empezó a cuestionar, a criticar de que se trataba de un principio de retroactividad que estaba violando el artículo 14 de la Constitución. Le preguntan a la presidenta misma habla, sí, se está yendo en contra de lo que se establece en el artículo 14 constitucional y manifiesta que van a pedir que se revise. Hoy va el ministro en retiro, Arturo Saldívar de la Rey, precisamente explica cómo se tiene que ajustar, lo recomienda, lo pide a los diputados. Ya ayer Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los diputados de Morena, decía que iban a atender los comentarios y demás. Eso que implicaría que si la modifica la Cámara de Diputados tendría que volver a regresar al Senado, Álvaro, y es una modificación que hace el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Exactamente, ex aspirante a la gubernatura de Veracruz, muy cercano, así lo ha denunciado la dirigencia de Morena en Veracruz, con Dan Augusto López Hernández, pero particularmente también con los Yunes. Quería ahí darles algunas candidaturas según lo que denunció la dirigencia estatal de Morena allá en Veracruz. Sí, y este es trabajo de nuestro compañero Obed Rosa sobre ese peculiar artículo transitorio
aprobado en el Pleno del Senado y que ahora será revisado en la Cámara de Diputados. Y le entregamos este trabajo y de esta manera le agradecemos a usted que nos haya acompañado el día de hoy. Nos vemos dentro de 7 días. Gracias. El senador de Morena, Rafael Huerta Ladrón de Guevara, presentó una reserva al artículo 1 transitorio de la reforma a la Ley de Amparo. Esta modificación fue rechazada posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. Huerta Ladrón de Guevara había sido señalado en abril por el dirigente estatal de Morena en Veracruz por presuntamente influir en la designación de candidaturas a favor de figuras cercanas a la familia Yunes y al coordinador de senadores Adán Augusto López Hernández. También se conocían sus diferencias políticas con la gobernadora Rocío Nale. En la sesión del miércoles, el senador propuso añadir un párrafo que estableciera los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Esta reserva fue aprobada con 70 votos a favor y 39 en contra. La oposición argumentó que este cambio introducía una retroactividad violatoria del artículo 14 constitucional que prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de personas. Precisamente este jueves, la presidenta Sheinbaum sostuvo en su conferencia que es innecesaria una ley de amparo retroactiva. Cuestionó: nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes. Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista, no soy abogada, pero creo que así debe ser. En la sesión de aprobación, el senador Huerta Ladrón de Guevara defendió su propuesta negando que implicara retroactividad violatoria. Argumentó que no modificaba la naturaleza del juicio de amparo ni afectaba derechos colectivos o individuales, sino que buscaba evitar el uso de amparos para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal. El legislador declaró: ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida en el 14 constitucional. Sin embargo, no es el caso. Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada. Sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional, que señala con claridad que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, no es el caso. La regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante. Solo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria. Lo que aquí discutimos
no afecta a derechos adquiridos porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas. Además, dejo en claro que no se tocan derechos colectivos ni individuales. Ninguna persona pierde derechos que ya ejerce. Lo que realmente ocurre con esa modificación es que se evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal. Huerta añadió que desde la perspectiva de la teoría de la norma tampoco existía retroactividad porque el contenido se proyectaba de manera prospectiva aplicándose a nuevos casos. Señaló que muchos puntos incorporados ya estaban previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. La presidenta Sheinbaum indicó que se revisaría por qué se incorporó este transitorio, manifestando que desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio. Aclaró que la reforma presentada por su gobierno no incluía originalmente esta modificación. Sheinbaum recordó que el objetivo principal de la reforma a la ley de amparo era reducir los tiempos de resolución en los tribunales, particularmente para agilizar casos comerciales y de deudas fiscales, sin necesidad de introducir disposiciones controvertidas sobre retroactividad.